Y ahora vamos a contar con una experiencia de un instituto, como ha dicho Javier, un instituto de Oviedo, un instituto asturiano, y vamos a contar con tres personas que van a compartir una experiencia, yo creo, apasionante y motivadora. La profesora es Teresa Muñoz, que es profesora de lengua y literatura en este instituto y que ha sido directora de un centro de formación de profesorado en las cuencas mineras en Asturias y que siempre, hombre, ahí tenemos a Aitana, muchas gracias Aitana por ya subirte. Bueno, pues entonces Teresa nos va a contar la experiencia, hola Teresa, nos va a contar la experiencia que ha tenido con sus dos grupos de segundo de la ESO el curso anterior. Yo siempre admiro mucho las personas que volvemos al aula, que volvéis al aula y volvéis como tú, Teresa, con tanta pasión y con tanto espíritu de contagiar algo que en nuestra profesión es yo creo que un privilegio, ¿no? Lo que hizo Teresa con Aitana y con Lidia y con los dos grupos de segundo de la ESO es trabajar el libro de Nando López, de Las redes del miedo, y a través de ahí y, ellas mismas dicen que avanzaron en el aprendizaje del pensamiento crítico, de la convivencia digital y del diálogo. Y bueno, es un privilegio poder contar con vosotras. Lidia, además, ahí ves un tejadillo, un poquito de madera. Lidia está en una semana de nieve y ha hecho un esfuerzo muy importante por estar aquí. Muchísimas gracias, Teresa, Aitana y Lidia, y os dejo con ellas, que seguro que vamos a aprender mucho de vosotras. Muchas gracias. Bueno, gracias Raquel y gracias a Convives por querer, ¿no?, que esta experiencia pues participe dentro de estas jornadas. Para nosotras tres es un placer, ¿no? Y yo quiero agradecer especialmente a Aitana y a Lidia que en cuanto les conté esta posibilidad, pues aceptaron y sus familias también encantadas de que ellas estén aquí. Y quiero empezar, antes de dialogar con ellas, a contar un poco cómo, en qué consistió este proyecto, del que luego vamos a hacer un poco de tertulia. Voy a compartir la presentación. Eh, bueno, me va a pasar como ayer, Raquel, perdonar, ¿eh? No te preocupes, vamos Ay, ahí. Si no, espera, ¿eh? intento. Bueno, si No, no, espera, espera, la tengo ya aquí abierta. venga. Venga, ahora. No nos podemos olvidar que todo esto es trabajo voluntario y bueno, estamos aquí todas las personas, o sea que es siempre muy de agradecer desde el secretario de Bueno, pues Estado. ahora. Yo creo que ahora sí, ¿no? Espera. Perfecto. Ahora sí, Zoom nos va a dejar. Vale, perfecto. Pues nada, nosotros en la segunda evaluación hicimos una unidad didáctica en estos, quiero decir, la hice en los dos grupos donde están Lidia y Aitana, dos grupos distintos de la ESO. La titulamos, ¿no? Un poco entre todos y todas en la clase. A mí me gusta que las unidades, las situaciones de aprendizaje, pues tengan un nombre motivador para mis alumnos y alumnas y a veces me ayudan a poner los nombres. Entonces, como era todo a través de las redes, lo llamamos enredados, enredadas, y la idea entonces era poder cooperar, leer y debatir en el mundo digital. Todo esto surge también a partir de, bueno, del centro que nos permitió, a través del grupo de biblioteca muy potente que tienen, poder contar con Nando López. Y entre las obras de Nando López, pues nos sugirieron desde la editorial En las redes del miedo y nos vino al pelo, ¿no? Para enfocarlo ya en este proyecto y en esta situación de aprendizaje. Y además, el centro educativo participa en la convocatoria que hace la Junta General del Principado con la Consejería de Educación en la Liga de Debate. Entonces trabajé con estos dos grupos, ¿no?, para participar y de hecho ellas estuvieron en esos grupos que debatieron entre sí y de ahí surgió el grupo que representó al centro en la Liga de Debate. Eh, una vez que iniciamos una unidad, pues bueno, pues evidentemente hay que plantear una serie de contenidos, que en este caso fueron los textos periodísticos, veis los medios digitales, la desinformación,
luego ya nos centrábamos en el texto argumentativo para preparar el debate. Unos objetivos de desarrollo sostenible que se focalizaran en el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, la prevención de la violencia digital, del ciberacoso y luego, evidentemente, trabajar todo el tema del diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, a través de un enfoque competencial. Integrábamos la competencia comunicativa, la digital, la social y cívica y la personal y de aprender a aprender. ¿Cómo trabajamos? Pues trabajamos por equipos, con el aprendizaje cooperativo. Yo hago una serie de equipos heterogéneos, ¿no? En el que básicamente soy yo la que decide cómo los formo, siempre, ¿no? Intentando que esos equipos muestren la diversidad del aula. Después hicimos con el libro de Nando López una tertulia literaria y luego ya la última fase fue la preparación de la liga de debate, donde ya teníamos que hacer toda la parte de investigación, de buscar información, sobre todo basándonos, en argumentos serios, con evidencias, ¿no? Como siempre les insisto yo, para preparar sus debates y por tanto hacer producciones orales y escritas. En el, Luego, como os dije, la idea siempre es que todo surja de algo muy cercano al alumnado y además coincidió en esa época que aparece esta noticia ya que Australia en el curso pasado ya veta el acceso de menores a las redes sociales. Trabajamos un texto argumentativo que también apareció en la prensa de grupos de Telegram donde, bueno, se ven vídeos de niños y chicos pegándose y todo esto nos llevó al libro En las redes del miedo. En las redes del miedo vemos y vimos en las diferentes aulas todas las problemáticas o algunas que traen consigo las redes sociales. Entonces, en la tertulia estaba planteada que cada alumno o alumna, a medida que leyera el libro, escogiera los pasajes, ¿no?, que por cualquier motivo le habían llamado la atención, ¿no? Porque hacían referencia a algo que habían vivido, cosas que conocen, les habían llamado la atención porque no sabían que existía esto en las redes sociales. Y entonces, uno de los grupos, en el grupo de Lidia, lo que hicimos fue, imitando el modelo de las redes del miedo, hicimos una cuenta real de Instagram, Lengua Clarín, y con un hashtag que es Conecta en la vida real, como podéis ver, y entonces lo que hacíamos era fotos del libro donde aparecían los pasajes que seleccionaron los chicos y chicas. El grupo de Aitana hizo otro trabajo distinto, que era ver riesgos de las redes. Entonces, en el libro, como os comenté, aparecen varios, ¿no?, de los problemas más habituales y lo que tenía que hacer cada grupo, cada equipo de clase, pues por ejemplo, unos tenían que mirar qué repercusiones, ¿no?, desde las menos graves a las más graves puede traer el quedar con desconocidos. Buscábamos incluso posibles noticias que tuviesen que ver con esos riesgos. Y en el caso de, por ejemplo, esto que veis aquí es una imagen también del libro, ¿no? ¿No? Una de las cosas que son más habituales es lo de los insultos anónimos en las redes sociales y nos llevó a noticias de niños, chicos, chicas que se pueden, ¿no?, que se suicidan a causa de ciberacoso. Después llegó la visita de Nando López. Bueno, pues la verdad es que fue una oportunidad para todos y todas. Lidia, por ejemplo, está ahí en esta foto porque estuvo en la mesa presentando a Nando al resto de compañeros. Y bueno, lo interesante es que además le pudieron mostrar lo que habían hecho con su libro. Fue muy interesante y luego, bueno, se creó un diálogo, yo creo que ¿no?, para mis alumnos y alumnas es una oportunidad y ellos lo valoraron así, ¿no? El poder estar con un autor tan conocido como Nando López, pues lo valoraron especialmente. Después ya llegamos al debate, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí podéis ver, pues
nada, es un grupo de segundo C, pues el debate era si se deben prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Pues yo ahora preparando esto otra vez y revisándolo, digo, caray, pues vuelve a estar de actualidad, porque como comentaron antes, ¿no? La idea es que ahora en España también se haga esa misma prohibición. Seguimos lo mismo, buscando argumentos siempre con evidencia, con fuentes, contrastando. Bueno, eso nos llevó un tiempo y después ya, en esto veis imágenes del propio debate, de cada grupo aula tiene que salir un equipo ganador que se enfrente ya en la fase de centro con otro grupo de segundo. En este caso se enfrentaron mis dos grupos y, como os dije, ahí estaban mis dos alumnas y creo que fue el equipo de Lidia el que pasó a representar al centro, ya compitiendo con otros centros de la comunidad. Y hasta aquí un poco sería rápidamente lo que trabajé. Pero lo más interesante un poco, creo que para todos y todas es la visión que tuvieron mis alumnos y alumnas representadas en Aitana y Lidia sobre todo el trabajo que hicimos en las redes y con distintas metodologías y distintas actividades. Y empiezo entonces con Aitana, y el primer tema que hablamos en clase fue el de la prohibición de las redes a menores de 16 años, que ahora ya está muy en boga, pero el año pasado, a nivel de enero, febrero, pues nada, vimos esta noticia de Australia, pero todavía en España no se planteaban lo que piensan, ¿no?, hacer ahora, seguir un poco la estela de Francia, Australia, que ya lo hacen. Entonces, Aitana, cuando empezamos el debate, ¿qué pensabas tú sobre el tema de la prohibición de las redes sociales a menores de 18 años? Pues yo al ¿Qué principio dijisteis? pensaba que era una medida muy estricta y que no era necesaria, porque me parecía exagerado quitar algo que forma parte de nuestra vida diaria y que utilizamos para hacer relaciones con los demás. Y además, hoy en día lo más normal es que un niño con 12 o 13 años tenga alguna cuenta en una red social o haya accedido alguna vez a ellos. Y además es una medida difícil de poner a la hora de la práctica porque no hay ninguna forma exacta de poder regular quién puede entrar y quién no a ellas. Y además de que se pueden saltar esos controles de edad. Además, yo creo que lo hablasteis mucho también cuando hacíais, ¿no?, el debate, ¿no? La idea de que no se trataba de prohibir, ¿no?, sino de enseñar a manejar bien, ¿verdad? Sí. Habíamos mirado que las redes sociales no son malas y pueden tener muchas cosas positivas, solo que hay que aprender a utilizarlas de manera adecuada. Lidia, cuando ya empezasteis a trabajar todo el tema ¿no?, de los argumentos y evidencias para preparar el debate y trabajarlo en equipos, ¿ya vuestra opinión sobre el tema fue cambiando respecto a la Sí, prohibición? sí, pues claro que cambió, pero en parte, no al completo, porque trabajar el tema de las redes sociales en un grupo con gente de mi edad, pues me ayudó a reflexionar más sobre el tema y ponerme en situaciones que no había tenido en cuenta al principio. Aunque sí es verdad que mantuve algunas de mis ideas, otras cambiaron o se matizaron gracias a las opiniones de algunos casos de mis compañeros. Además que el debate me permitió entender que el uso de las redes sociales puede ser muy diferente según la persona que las utilice y dependiendo de las circunstancias de cada uno. También escuchar distintos puntos de vista me ayudó a respetar opiniones diferentes a la mía y también aprendí que es muy importante informarse bien antes de sacar tus conclusiones. Aitana, ¿creéis, ya con todo lo que vimos y todo lo que además ahora está en las noticias, que la prohibición soluciona los problemas que generan las redes o se crean otros nuevos problemas? Y te pregunto, no solo de carácter general, ¿no?, para la vida en general, sino también para el centro.
Pues sí, es verdad que la prohibición podría solucionar algunos de los problemas que generan las redes sociales, como por ejemplo el acoso, la exposición a contenidos inapropiados o el uso excesivo de las pantallas. Y es verdad que en este sentido sí que limitar el acceso a ciertas edades puede funcionar como una medida, pero no lo soluciona del todo, ya que muchos menores que las utilizan ahora mismo las seguirían utilizando de forma oculta o a través de cuentas falsas sin ningún tipo de control. Y al igual que pasó el año pasado, cuando prohibieron utilizar los móviles en el instituto, los alumnos los siguen utilizando, solo que en lugares donde saben que no les van a ver, como los baños o escondidos, para que no les vean. Y eso fue una de las cosas que luego al final de, ¿no? Cuando hacemos la valoración, sí que es verdad que que en los cuestionarios, que les paso, pues todos dicen, sí, sí, nos lo prohíben a la vista, pero lo seguimos utilizando, ¿no? No todo el mundo, evidentemente, pero, pero el móvil sigue estando ahí, lo que pasa que pasa, ¿no? A una zona oscura, ¿verdad? Si después vamos ya al debate, cuando ya teníais que redactar, ¿no? Vuestros argumentos, las conclusiones, mantener a veces y defender una postura que no es la que, porque claro, ellos y ellas, los alumnos no saben qué postura tienen que debatir hasta 3 minutos antes de que empiece el debate. Por tanto, tienen que a veces que defender algo que no, que en privado ellos no harían, ¿no? Que no es su opinión personal. Entonces, Lidia, ¿fue fácil poneros de acuerdo en un equipo cuando ya teníais que desarrollar todo lo que ibais a decir en el debate? Pues al principio no fue fácil ponernos de acuerdo porque había opiniones muy distintas, pero el debatir nos ayudó a escuchar mejor y a entender los puntos de vista de los demás. También aprendimos que no se trata solo de defender tu opinión, sino también de respetar a la de los demás. En este sentido, creo que debatir de esta forma ayuda a evitar conflictos y permite que hablar con calma y evitando malentendidos. Ujú. En la lectura, cuando ya hicimos la tertulia, porque de todas las actividades que planteamos durante esta unidad, en la evaluación sí que mayoritariamente todo el mundo dijo que le había gustado mucho hacer la tertulia. Hicimos 3 días de tertulia porque, bueno, el libro es bastante denso además, entonces lo dividimos en 3 partes y estuvimos en la biblioteca 3 días. Hablando, dialogando ellos, porque en realidad son solo ellos los que pueden hablar. El profe ahí solo hace de moderador. El, ¿Creéis, Aitana, que la literatura ayuda a entender mejor los problemas, que leer el libro de Nando López, por ejemplo, os ayudó a entender mejor los riesgos que hay en las redes sociales, mejor que cuando simplemente pues fijaros, esta semana estuvo la policía en el centro para hablar de los riesgos de las redes sociales? ¿Creéis que os ayuda más, por ejemplo, el hecho de haber leído el libro de Nando? Pues yo sí pienso que la literatura en general nos ayuda a entender mejor los riesgos y todo y lo complejo que es el mundo digital, porque a través de los libros vemos experiencias de los personajes que, como por ejemplo en este libro, se enfrentan a problemas como el acoso, la información falsa o incluso llegando a quedar con desconocidos o aislarse del mundo real. Y todo esto te hace reflexionar y profundizar más sobre las consecuencias de tus decisiones y ser consciente de lo que haces en las redes. Y además nos permite poder ponernos en el lugar de otros, comprender emociones y al final todo esto a través de normas no lo puedes conseguir. Y en cuanto a la tertulia, yo creo que nos gustó tanto a todos en general porque te permite poder escuchar diferentes opiniones y puntos de vista y además poder cambiar información con tus compañeros y sobre todo porque muchos de nosotros relacionamos momentos o partes del libro con experiencias propias y las contábamos y esto hace que sea mucho más didáctica y divertida. Pasamos entonces al diálogo que mantuvisteis para hacer todo el trabajo, porque tanto, bueno,
todo el producto que le presentamos a Nando, y luego todo el debate en sí, os hizo estar trabajando mucho tiempo en equipos. Y bueno, quiero destacar que como los equipos los hace el docente, no siempre están con las personas, ¿no? Que quizá el primer choque que reciben cuando les doy, ¿no?, el nombre de los equipos es que vaya, no me puso con quien yo quería estar, ¿no? Y muchas veces las caras en un primer momento son un poco raras. Entonces es verdad que en esos grupos siempre a veces están alguna persona más disruptiva, más desmotivada, ¿no? Algunas personas con, bueno, quizá algunos con más capacidad, pero poco a poco se van cohesionando y consiguen trabajar bien en equipo, ¿no? Entonces, cuando ya estabais, toda esta fase, todo este proceso de trabajo eh, en esos pequeños equipos, Lidia, ¿tú crees que todo eso que discutíais, todo eso que hablabais, se podría hacer mejor con las redes sociales, a través de redes sociales, o es mejor hacerlo cara a cara? Pues la diferencia más notoria que yo pienso es que en las redes sociales muchas veces se discute sin escuchar realmente a la otra persona y es fácil malinterpretar el mensaje. También el estar detrás de una pantalla da protección y no piensas tus palabras ni tus consecuencias. El mismo hecho de esta reunión, ya que al estar a través de una pantalla te da protección y seguridad, mientras que si fuera presencial tendrías que, pues, te pondrías más nerviosa o tendrías más dudas. ¿Tú crees que en las redes falta ese diálogo real que en vuestras conversaciones, cuando estáis conectados por el Instagram o el TikTok, ¿no? Muchas veces no hay ese diálogo sincero y real que se hace cuando uno dialoga cara a cara con alguien. Pues sí, claro, ya que hace falta que haya más presencial y pues también más seguridad. Aitana, tú hablabas del libro, ¿eh? Y me gustaría un poco que está relacionado con este tema, ¿no? Del tema de verse, ¿no? De verse en directo y no a través de la pantalla. Porque en la enseñanza última del libro, ¿cuál era, Aitana? ¿Te acuerdas? Sí, al final del libro los dos protagonistas se encontraban y hablaban de la importancia del contacto directo y de verse en persona y no a través de una pantalla, porque siempre va a ser más importante ver la cara, la mirada, entender cómo le estás sintiendo lo que estás diciendo, el contacto directo, y eso nunca debe poder ser sustituido por una pantalla. Ujú. De hecho, fue la parte que más, ¿no?, señalabais como en el libro que os había parecido mejor, ¿no? La parte que más os gustó es cuando los dos protagonistas, al final, después de muchos avatares, y muchos problemas, pues prefieren pasar el tiempo sentados juntos en un banco, ¿no? Hablando y abrazados, ¿no? Algo que no se consigue con las redes. Si tuvierais que decir una frase que os ha enseñado este proyecto sobre la convivencia en el mundo digital, ¿qué diríais? ¿Quién empieza? Aitana. Vale, pues yo creo que la frase que escogería es que el problema del uso de las redes sociales no es la herramienta en sí, sino cómo se utiliza. Y por eso creo que la solución no es prohibirla, sino aprender a utilizarlas de manera responsable, saber poner límites y reflexionar sobre nuestras decisiones en el mundo digital y sus consecuencias. Y también hemos aprendido sobre la importancia de vivir el presente y de la importancia de tener a alguien cara a cara, y que eso nunca debe ser poder ser sustituido por una pantalla. Y esto se explicaba muy bien en el libro de Nando López, en Las redes del miedo. ¿Y tú, Lidia? Disculpa, Teresa. Alguien tiene el Sí, micro abierto y nos estamos mezclando los sonidos. No sé si algún participante o alguna participante, por favor, si podéis cerrar el micro porque no localizo quién es y entonces se Sí, mezcla pero tengo que con... hablar bien. A ver ahora, me callo yo y a ver si seguimos bien. Mm, sí, Sí, pues este proyecto nos ha enseñado que convivir en el mundo digital implica recordar que detrás de cada pantalla hay una persona y usar las redes con respeto y responsabilidad.
también aprendimos que la convivencia digital no va solo de saber usar redes, sino de usarlas con empatía, ya que tienen sus cosas positivas, pero tienes que ser consciente y tener cuidado también con las cosas negativas. ¿Estaríais, después de todo, estaríais vosotros a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, como está planteando el gobierno en estos momentos? Aitana, Yo creo, podrías. Sí, Lidia. yo creo que no, ya que es verdad que hay que tener mucho cuidado, pero sabiendo todos los riesgos que nos conlleva, sí es verdad que también tiene muchas cosas positivas que yo creo que no deberían negarnos. ¿Tú, Aitana? Yo tampoco creo que se deban prohibir, porque como dice Lidia, sabiendo utilizarlas, pueden ser una herramienta que nos pueden dar muchas cosas positivas, pero hay que ser consciente de cómo se utilizan y de las consecuencias que traen. Y ayer nos decía Raquel que qué cosa creéis que tendríamos que saber los docentes respecto a cómo os movéis, cómo utilizáis vosotros las redes sociales, que se nos escapa a, Sí. a los profes y a las profes en el aula. Pues para mí el mismo hecho de relacionarnos unos con otros es una cosa esencial en el día a día que utilizamos todos los adolescentes. Y pues si nos lo quitaran, pues tendríamos que utilizar de otra manera y pues nos empeoraría los días. ¿Tú, Aitana, te atreves a decir algo? Pues yo pienso que normalmente se suelen poner como que son súper negativas y que no nos aportan nada, pero en realidad es otra forma distinta de relacionarse con personas que no puedes ver todos los días o estar en contacto. Por tanto, ninguna estáis a favor. No. No. Raquel, no sé si quieres dejar 2 minutinos por si alguien quiere preguntarlas especialmente a ellas algo. Sí, claro que sí, verás, ya tenemos alguna pregunta, a ver cómo yo me pongo aquí también para que yo estoy aquí ya también. Bueno, muchísimas gracias Teresa, Aitana y Lidia por lo que habéis compartido y cómo nos habéis transmitido pues una capacidad reflexiva y crítica que a veces al profesorado se nos olvida que podemos compartir con vosotras. Mira, hay dos preguntas, a ver si las sé recapitular y alguna otra que tenemos todavía un poquito de tiempo y podemos hacer, ¿no? Alguien nos pregunta en el chat si tú, Teresa, como profesora, percibiste diferencia en la capacidad de expresarse entre chicos y chicas a la hora de debatir estos temas o de compartir lo que ellos y ellas pensaban. ¿Percibiste alguna Bueno, diferencia? ¿O ellas a ver, mismas, si les resulta a sus compañeros de una manera diferente a cómo ellas se expresan? yo, y el caso es que además aquí están dos chicas, porque realmente yo sí que encuentro que ellas tienen, bueno, pues en cuanto al pensamiento crítico, a la edad de segundo de la ESO, ya son personas como con más capacidad, ¿no? De poder analizar, de poder incluso dialogar con más calma, eso sí que es verdad. No sé, vosotras en vuestros equipos, todos teníais chicos también en los equipos, Aitana y Lidia. ¿Podéis decir algo No, al respecto? Sí no es se van a verdad. enterar vuestros compañeros. Vosotros tranquilas que lo que digáis, aunque está grabado, no creo que se vaya a ver por parte de ellos. Pero bueno, si os resulta diferente y más difícil o más fácil compartir estos temas, debatir con chicos o con chicas, o si veis algún matiz de diferencia. Pues sí es verdad que depende de cada persona, pero yo la diferencia que veo es que normalmente las chicas suelen tener más madurez que los chicos a esta edad. Bueno, la verdad es que vosotras representáis esa madurez en lo que estáis haciendo aquí ahora. Aitana, ¿nos quieres comentar algo sobre ese tema, sobre tu experiencia con compañeros y compañeras, si es diferente a la hora de compartir, habéis dicho unas cosas que yo he anotado aquí, de que el trabajo que habéis hecho os ha ayudado a saber respetar los puntos de vista diferentes, que eso os ayuda también, los debates regulados os han ayudado en la resolución de conflictos y en evitar, bueno, pues roces. Entonces, bueno,
¿Ha habido diferencia cuando en el grupo de trabajo teníais que manifestaros con chicos o chicas? Yo pienso que no. Por ejemplo, en mi grupo no ha habido esa diferencia. Depende más de la persona. O sea, ha habido chicas que han participado más y chicos que han participado menos y al revés. O sea, no hay ninguna diferencia de eso. Bueno, pues muy bien. Mira, otra pregunta es, bueno, que yo creo que ya habéis comentado, ¿no? Que el hecho de la prohibición, si es el camino, o como hablábamos ayer cuando teníamos un pequeño ensayo, y lo decía Teresa, en la excursión que has hecho la semana pasada con estudiantes de qué curso, Teresa, eran? De segundo, De también. segundo de la ESO. Se fueron a Oporto, el profesorado guardasteis el teléfono cumpliendo con vuestra obligación y luego se enteraron, Aitana y Lidia, como decíamos ayer, que habíais llevado dos teléfonos, con lo cual Bueno, ellas no, ¿eh? Que no, ellas ellas fueron el no, año ellas no, pasado. ellas no, que ellas, pero bueno, quiero decirte que la experiencia que os va a activar otros caminos para buscar esta importancia que le dais a las relaciones y a este lenguaje que tenéis del día a día, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Y cómo lo veis el profesorado, Teresa? Porque va a haber que hacer estrategias, ¿no? Sí, claro, es que lo que decía Raquel, yo fui con ellas el año pasado también a Oporto y como, bueno, pues nada, les quitamos el móvil y no pasó nada, que se durmieron a la mañana siguiente, porque claro, sin móvil para encima no tenían alarma y entonces se quedaron mucha gente dormida, pero este año, como sabían que efectivamente retirábamos el móvil por la noche, lo que hicieron es llevar otro móvil. Entonces nos daban uno bien, no todos, evidentemente, pero las personas enganchadas, que es verdad que las hay, o sea, nosotros veíamos por el día gente, niños y niñas, que estaban todo el rato con el móvil, ¿eh? Todo el rato con el móvil, o jugando, básicamente los chicos muy pendientes de los juegos, ¿no? Pero todo el rato con el móvil. Y lo que llevaban preparado era un móvil viejo y nos daban el viejo, claro, porque como nos lo tenían que dar Claro. apagado, pues, y es lo que decían antes, y lo vimos, ¿no? Ellas, especialmente el año pasado, cuando estábamos trabajando esto, es cuando llega la circular de la Consejería de Educación con el tema de restringir el uso del móvil, ¿no? Que en nuestro centro se podía usar en recreos, en el aula solo con el permiso del profesor, pero nuestro centro era un centro que permitía el uso a la hora del recreo sin problema, incluso el intercambio de clase, bueno, podías ver un niño con un móvil y no pasaba nada. Y sin embargo, después de ahí, lo que se generó es eso, el uso a escondidas. Ahora te piden ir al baño, pero te piden ir al baño porque hay alumnos y alumnas que no pueden estar la hora de clase sin ver el móvil. ¿Mm? Y entonces la excusa es ir al baño, ¿verdad? Y Tana y Lidia, supongo que vosotras lo sabéis. Sí, claro, mucha gente, pues la prohibición, lo divertido es romperla, entonces al final siempre a escondidas o pidiendo ir al baño se utiliza igualmente. Mira, otra pregunta que me están haciendo es si después de que habéis hecho este trabajo de proyecto que al final culminó en el debate, pasasteis por la literatura de Nando López, si eso, como bueno, al final en las jornadas y la asociación, y creo que un gran número de profesorado nos preocupa y nos ocupa la resolución de los pequeños conflictos o nos preocupa el crear un clima de convivencia que permita el aprendizaje y estar pues bien, ¿no? Entonces, alguien está preguntando si vosotras visteis algún cambio de actitud en las relaciones del grupo, estabais en dos grupos diferentes, después de haber pasado por este proceso que sabemos que en la metodología que usa Teresa es de aprendizaje cooperativo, luego te preguntaremos si hay tiempo, Teresa, si esto ha redundado en alguna variación en mejorar el clima de relaciones personales que tenéis vosotras en el aula. ¿Cómo lo veis? ¿Se notó una subida de temperatura para mejor? A ver, yo Sí, pienso que al trabajar con diferentes personas, pues empiezas a tener relaciones con más compañeros que antes nunca se te hubiera ocurrido acercarte a ellos. Entonces yo pienso que el ambiente en el aula mejora por ello, no empeora. Ah, qué bien. ¿Y tú, Lidia, piensas lo mismo o has notado sí, un lo cambio? mismo. Y además puedes relacionarte con más personas, ya que en vez de solo con las personas de tu clase, también con personas de otros cursos o también de otras aulas. Entonces al final todos nos hicimos mejores amigos.
Bueno, qué bien. Y eso me están preguntando también, Teresa, esto que estáis comentando, Aitana y Lidia, que favoreció las relaciones, el abrirte a conocer compañeros y compañeras que antes quizás no te relacionaras con ellos, lo que me están preguntando es si el peso que dais a las relaciones que se hacen virtuales desde las redes y el peso que se podría dar o se da a las relaciones personales. ¿Cómo equilibráis eso? ¿Os sentís más satisfechas y os sentís mejor con un lenguaje o con el otro? ¿Sabes? O sea, el hecho de haber hecho esto en clase que os permitió abrir las relaciones entre vosotros, ¿lo veis como una alternativa a la relación constante virtual? No sé, a veces las profesoras pensamos que preguntamos bien y no, ¿eh? Así que no os preocupéis, Aitana y Lidia, que seguro que lo he hecho yo mal. Teresa, échame un cable. ¿Cómo hay A que ver, preguntar esto? yo lo que entiendo es que es verdad que el hecho de estar trabajando en equipo cara a cara, incluso con gente con la que en principio no hubierais trabajado, os permitió más valorar lo presencial, ¿no? Frente al contacto que se puede hacer a través de las distintas redes sociales. Si os Pues apetece sí, reabrir la vía de buscar más relaciones personales sin obviar la importancia y el lenguaje que le dais a las relaciones virtuales, lógico. yo creo que sí, claro, ya que al final presencialmente puedes hacer mejores amistades o entender mejor a las personas en vez de en las redes o a través de una pantalla. Claro, mira, eso es una cosa que habíais dicho antes, que de alguna manera fue un aprendizaje de mejorar la escucha y de respetar puntos de vista diferentes. Y eso creemos que siempre es un camino hacia la paz, ¿no? Lo que estábamos diciendo aquí, Mm. desde la tecnología, pero hacia la mejora de las relaciones. Otra pregunta y ya nos quedan 8 minutos nada más. Teresa, me gustaría que, bueno, no sé si lo dije antes, pero eres un referente en la formación de aprendizaje cooperativo, sí, aquí en Asturias y en otras partes de España. Entonces, me gustaría que nos comentaras las bondades o la necesidad de trabajar de esta manera que tú trabajas y cómo dar respuesta realmente a la diversidad que tenemos en las aulas, a pesar de lo difícil que es arrancar con estas metodologías, ¿no? Que tú misma Sí. contabas alguna vez que lo hiciste de una manera para resolver cómo trabajar con determinados grupos, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Yo cuando empecé a trabajar cooperativo lo hice básicamente porque no era capaz de implicar a todo el mundo. El alumnado que no hacía nada, que no venía a veces ni con libreta, ni bolígrafo, nada a clase. Entonces, en esa desesperación, dije, bueno, pues peor que de lo que estoy haciendo no voy a poder hacer y fue cuando probé con la formación de Pere Puyolás al cooperativo. Y sigo reafirmándolo, por supuesto, yo ya no sé trabajar de otra manera, pero también es verdad que en ese lapsus que no estuve de tiempo, que estuve fuera del aula, y volver al centro educativo además en Oviedo, porque antes trabajaba en un centro fuera de más pequeño, ¿no? No en una ciudad grande como es Oviedo. Entonces, lo que sí observo es que cada vez me cuesta más que el alumnado trabaje en equipo, ¿eh? Son más reticentes al principio, pero sin embargo, y bueno, y la prueba son estas dos clases con bastante no, con mucha diversidad, ¿verdad? Un alumnado muy complicado, con muchos problemas personales, ¿no? ¿Verdad, Lidia? En las dos clases, en las dos, y sin embargo, el hecho de trabajar en equipo, el hecho de que ese alumno o alumna que es sistemáticamente rechazado, pues acaba estando en un grupo, trabaja a su manera, pero por lo menos está implicado en el aula, ¿no? Porque yo lo que no llevo todavía es que un chico y una chica se me echa a dormir en clase, como está pasando, porque vienen sin dormir por culpa del móvil, o se ponga a pintar o directamente echarse en la mesa, o sea, no hacer nada. Entonces, el hecho, que es un poco la reflexión que tenía para terminar, es que yo creo que el protagonismo lo tiene que tener el alumnado, ¿eh? Y cuando te pones a trabajar, yo el año pasado recibí por parte del grupo de Lidia unos mensajes
muy cariñosos que todavía guardo, de las familias, que hacía mucho que las familias no me mandaban mensajes agradeciendo el trabajo que había hecho y las recibí. Y básicamente es porque les dejas trabajar a ellos y ellos son los que tienen que ser los protagonistas y si queremos que aprendan a convivir, ya no solo en el mundo digital, sino a convivir en general, lo que tienen que hacer es convivir en el aula. Y Claro, eso se hace trabajando en equipo, porque viéndose las coronillas unos a otros es muy difícil. Con ese método no se resuelve nada. Y entonces el hecho de que, quiero decir, ellos aprenden haciendo, ellos aprenden buscando la información, equivocándose. Esta fuente, pero ¿qué fuente es esta? Pero contrastasteis esta información, ¿no? Es el trabajo que hacíamos. Llegaban con una propuesta para el debate y yo siempre era la que les ponía pegas o esto no me gusta, a veces hasta me enfadaba, ¿verdad, Lidia? Porque no acababan de cuadrar aquellos argumentos. Entonces, yo creo que ese es nuestro trabajo, acompañar, claro, ayudar, pero dejarlos participar y convivir en el aula. Por claro. supuesto, desarrollar el pensamiento crítico, pero escuchando a un profe o una profe no desarrollan nada. ¿Mm? Claro, muchas gracias, Teresa. Ya para terminar, Aitana, Lidia, vosotros estas cosas que nos está contando Teresa y que a veces al profesorado nos cuesta, de motivar, de promover trabajo en equipo, de que vosotros confrontéis vuestros trabajos, vuestros pensamientos, ¿notáis esa diferencia de modelo? ¿Lo apreciáis? ¿Preferís? ¿Creéis que alumnado que no encajaba a veces en los grupos encaja más fácilmente en estas maneras de trabajar? Y ya ahí lo dejamos. Venga, Sí, claro, Lidia. totalmente. Es una Sí, diferencia gigante del año pasado a el antepasado. Se notó muchísimo las personas que cambiaron. sí, o sea, ¿notasteis cambio de actitud en compañeros y compañeras que antes a lo mejor eran más reacios al trabajo o a Sí, tener sí. relaciones? Ah, vale, pues muchas gracias por comentarlo. Aitana, ¿tú también opinas así? Sí, yo opino que cuando trabajas de esta manera animas más a la gente a que aporten, aunque no sea mucho, pero vayan aportando poco a poco y vayan poniendo más interés. Vale, ¿y vuestras familias, y ya casi terminamos, entienden esta manera de trabajar? Y en el caso específico de las redes sociales, de los móviles, ¿cómo lo ven en vuestras casas? ¿Sabes? A Pues veces en las mi familias... opinión, a ellos les encantaron, pensaron que fue una idea perfecta e incluso felicitaron a la profesora ya que les encantó el trabajo que hizo. Qué bien, qué bien. ¿Y tú, Aitana, cómo lo veis en casa? Pues en mi casa, por ejemplo, lo veían como un trabajo muy bueno, ya que nos ayudaba a todo el mundo a ser más conscientes y pues también están bastante contentos con todo lo que hicimos. ¿Y os hizo cambiar algún tipo de hábitos en casa con respecto a la tecnología, a estar todo el rato con el móvil, que las familias decimos, oye, apártalo ya? ¿Cómo esta reflexión que hicisteis en el aula, trasvasasteis algo al contexto de casa? Pues sí, ya que estuvimos más pendientes de los peligros que tenían las redes y pues simplemente tener más cuidado con todos esos peligros que nos pueden afectar. Vale. Bueno, pues nada, nos queda un minuto, ya me estaba avisando Carmen por ahí. Muchísimas gracias, Carmen, Teresa, Aitana, Lidia, Instituto Leopoldo Alas Clarín, ¿no? Leopoldo Alas Sí. Clarín de Oviedo, del barrio de San Lázaro. Muchas gracias por estar aquí. Lidia, ya te vamos a soltar. Supongo que tendrás por ahí la cena en el albergue en el que estáis y cuidado con la nieve, que está un poco el tiempo un poco revuelto, ¿vale? Sí, Muy sí. amables, muchas gracias y nada, nos vemos por ahí si mañana seguís. Y vamos a ver, pues nada, lo que nos queda a nosotros como Asociación Convives es dar las gracias a todas las personas que estáis ahí, a todas las personas que han participado compartiendo su experiencia, Abelardo, Miguel Ángel Santos Guerra, Javier Monteagudo, las chicas que han estado ahora con nosotros y deciros que, bueno, en las redes, Andrés, Elia y Fernando han estado poniendo tanto en Instagram como en Facebook como en X retazos de momentos que hemos compartido esta tarde. Ya son las 8 de la tarde, habéis tenido una jornada muy larga, la mayoría. Bueno, en Andalucía habéis estado en casa, espero que la tormenta
la tormenta haya mejorado y mañana podáis volver a las aulas. Pero bueno, en cualquier caso, mañana aquí estaremos a partir de las 5:30 y con muchas ganas de contaros más cosas. Un saludo muy cordial y agradecimiento de toda la asociación y de todas las personas que estamos aquí. ¿Vale? Hasta mañana.